Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hacer otro video que vamos a hacer en esta ocasión un ventilador casero que lo puedes llevar a todas partes. Comencemos. Lo que vamos a necesitar es un conector de 4 pilas de AA, una, una como torretita de madera, 4 pilas de 1.5 voltios, pistola caliente, un motor y una botella, que en esta ocasión ya la recorté. Y comencemos. Lo que vamos a tener que hacer es agarrar como la torrecita de madera y, y metérsela por acá, hacerla como enredársela. Y después de eso nos tiene que quedar algo así. Luego utilizamos el silicona caliente y lo pegamos para que no se nos vaya a zafar. Esperamos un ratito que se seque y ya estará todo listo. Luego que ya hemos esperado un ratito y ya se haber secado, repetimos el paso con el otro cable. Luego tendría que quedarnos algo así. El cable negro se tendría que poner abajo y el rojo tendría que quedar algo así, para arriba. Luego tendríamos que pegar la base. Esperamos un poquito. Luego que ya lo habremos pegado, tendría que quedar algo así. Luego vamos a agarrar el motor. Y esta tapa se la saqué de la botella para hacer el encaje de lo que va a ser como una turbinita para el ventilador. Y se lo tendríamos que pegar de este modo. Así de este modo. Vamos a pegárselo. Ya luego que habramos pegado el motor nos tendrá que quedar algo así. Luego se me olvidó ponerlo, pero agarraremos también un switch y se lo pegaremos por acá, ayudándonos de silicona caliente. Esperamos un poquito para que se seque. Luego que ya lo pegamos y esperamos que se seque, agarraremos las 4 pilas y se las pondremos. Y nos tendría que quedar algo así. Luego tendremos que pegar el rojo acá, mira, aquí. Y tendremos que esperar hasta que se seque. Luego que ya esperamos a que se secará, así nos tendría que quedar. Luego el cable negro, que está por acá, se lo tendríamos que conectar al switch y pegarlo, obviamente. Luego que ya esperemos que se seque
y lo conectemos, tendría que quedar algo así. No se nota tanto, pero el cable negro está con la patita de abajo. Luego necesitaremos un cablecito, el que sea, no importa. Luego a la pata que le sobra del switch se lo tendremos que pegar también, y nos tendría que quedar algo así. Y la otra parte que nos queda del otro cable, del amarillo, se lo tendríamos que pegar acá. Así que vamos a pegársela. Y esperar a que se seque. Luego nos tendría que quedar algo así. Y ya lo tendríamos hecho. Solamente faltaría recortar una botella y hacer y quedaría ponérsela. Y nos tendría que quedar algo así. Y vamos a ver su poder de potencia. Y vamos a verlo. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Y no olvides suscribirte y darle like. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós.